Queridos amigos y hermanos, es un placer estar con ustedes en esta ocasión para estudiar esta última lección que corresponde a este trimestre. Ya vamos para el último trimestre y este es ya el final del tercer trimestre. Así que estamos en el año 22, vamos pues ya para el 23 y muy pronto empezaremos otra recta final de lo que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios porque estamos todavía aquí y ya vamos a darle inicio a esta última lección. El crisol, Cristo en el crisol. Así la titulamos, Cristo en el crisol, en esta semana. Y tenemos varias cosas ahí que decir. Pero antes de todo esto, siempre pedimos la dirección de nuestro Creador. Le voy a pedir al pastor Miguel, que está con nosotros en esta ocasión, que por favor tenga la oración, pastor. Amén. Los invitamos en casita para orar. Así oramos juntos para pedir la dirección de Dios. Oremos, apreciados hermanos. Señor nuestro, gracias por el día de hoy. Queremos agradecerle porque nos dio un día tan hermoso, un día maravilloso, en el cual podemos agradecerle por todas sus bondades. Señor, Cristo nos ha entregado el mayor regalo, la vida, y aún más nos quiere dar la vida eterna. Por eso hoy en día, Señor, queremos aprender cuáles fueron sus sufrimientos de Cristo y tener completamente, Señor, una vislumbre de lo que Él sufrió y lo que nosotros vamos a padecer por causa de Él. Gracias, Señor, por todo. Lo agradecemos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. 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 En esta ocasión, mis queridos, vamos a tener un estudio realmente cristológico, en el sentido de que solo vamos a hablar de esa parte salvífica de Jesús y de esos momentos cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra y esa última semana especialmente, y antes de esa última semana también, los sufrimientos de Jesús y también el sufrimiento que nosotros, sus seguidores, también hemos de pasar. Pero para este estudio hemos de leer a Lucas 2:7. Lucas 2:7 y también versículos 22 al 24. Ahí nos habla de Jesús. Mateo también es Mateo 2, 1 al 18. También vamos a leer a Juan 8, 58 y 59. Lucas 22, 41 al 44. Mateo 27, a 51 a 52. Romanos 6, 23. Y finalmente vamos a leer también a Tito 1, 2. Y el verso de memoria nos dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. En cuanto a este texto y a lo que hemos de estudiar en este día de sábado, Pastor Juárez, ¿cómo podemos entrar en este crisol de Cristo? ¿Cómo podemos ver el crisol de Cristo? Y no solo el crisol de Cristo, sino cómo también eso se refleja a nosotros. Porque el crisol de Cristo no es que Él lo quiso pasar o que Dios se lo puso o ha hecho R. Es que hay un pleito espiritual que es una guerra horrible y que así como Cristo lo pasó, también nosotros lo vamos a pasar. Ahora bien, vamos a desglosar esta parte de tal manera que nos afecte también a nosotros. De tal manera, pastor, que vamos a tocar puntos
asuntos que nos pasan a nosotros también. Y que el originador de todas esas desgracias es el enemigo Satanás. Así es, pastor. Así es. Vemos, pastor, cómo la importancia del crisol de Cristo, así como dice la lección, ¿verdad? Así es. Cristo en el crisol nos muestra que no en el sufrimiento de Cristo empezó a padecer este crisol, Ajá. sino que hay un libro que se titula, pastor, Cristo es nuestro Salvador. Y sabe que me llamó mucho la atención porque ahí muestra cómo Jesús en su infancia de niño dice que el Espíritu Santo le marcaba y le mostraba lo que iba a padecer. Ahora, yo comprendiendo y estudiando este libro, pastor, ¿sabe que me encontré con algo? Ajá. Dice el libro que Cristo, ¿verdad? Si usted se recuerda que se apartó de sus padres, Sí, como que se fue para un lugar. Y estaba encontrando, pastor, que Cristo se separó de sus padres, pero hubo una razón por qué él se separó. Correcto. Y dice que el Espíritu Santo, pastor, le mostró en ese momento, porque Jesús miraba cómo los sacrificios se llevaban a cabo de mañana y de tarde. Así es. Y ahora yo pude comprender que Cristo en su crisol lo vino sintiendo antes o hasta después de que vino a nacer como niño. Porque se acuerda que cuando él nació, Satanás quería asesinarlo, acabarlo. Así es. Ahora, Así a la edad de 12 años, pastor, me llamó tanto la atención esto porque miraba que el Espíritu Santo dice, él miraba el sacrificio de lo que sacrificaban los animales. Correcto. Y que en ese momento específicamente cuando él lo estaba mirando, dice que el Espíritu Santo le dijo, algún día tú vas a hacer este sacrificio. Y por eso él, pastor, dijo que sintió tanto ese peso que decidió apartarse de sus padres, y por eso dice que sus padres lo estaban buscando. Ahora, el Espíritu Santo le mostró que un día Cristo, imagínense, a su edad de 12 años, sintió este peso, o sea, el crisol que estaba pasando, y por eso él decidió tener tiempo aparte, porque fue tan grande esto, que digo, wow, imagínense. Y siempre lo tuvo. Dijiste algo que tal vez pueda confundir un poco a las personas. Ajá. No es que Cristo iba a hacer ese sacrificio en el santuario. Él iba a hacer el sacrificio. Sí, él iba a hacer. Correctamente. Él iba a hacer. El Espíritu le reveló a Cristo que él iba a hacer. Que él iba a hacer. Y por eso se apartó. Sí, correcto. Y luego él, en su sentir, por eso él tuvo que apartarse. Correcto. Y lo llevó a él, dice que fue a las sinagogas donde estaban los rabinos enseñando a los alumnos. Sí. Pero es importante, pastor, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue también su maestro, sí, claro, en su infancia. Indiscutiblemente. Adelante, sí. Y por eso, manifestando este crisol de Cristo, podemos entender, la sierva del Señor nos muestra cómo la enseñanza de este niño fue tan pegada, porque si usted se recuerda que también los rabinos tenían escuelas donde enseñaban a los alumnos. Sí. Pero él no fue a esas escuelas. No. Él no fue a esas escuelas, sino que él dice que su maestra fue su madre. Así es. Su maestro, el maestro de Jesús fue la naturaleza. La misma naturaleza. Él miraba cómo los animalitos, miraba los árboles, y él crecía en estatura y en sabiduría. Y en edad. Y por eso vemos todo esto. Dice que todas estas cosas que su mamá lo miraba, lo guardaba en su corazón. Así es. Pero sí, pastor, adelante lo que claro, usted va a decir. es una realidad. Nosotros pensamos también cómo es que llega el sufrimiento al ser humano. O sea, ¿qué pasó en la armonía que había en el cielo? En toda esa exactitud con que Dios había hecho todo. Ahora, ¿cómo llega el sufrimiento y el dolor? Justamente con la desobediencia. Ahora, ¿sabía Dios que ese ser que Él creó, Luzbel, sabía Dios que sí que iba a pecar? Sí, claro, lo sabía. Pero, como dijo alguien, valía la pena el riesgo. Porque es la libertad. Gracias a Dios. Y el hombre todavía no ha podido comprender eso. Que Él nos hizo con libertad de escoger, de nosotros, escoger a quién servir, escoger quién ser. Escoger. Y justamente
Si nosotros decimos, bueno, ok, es muy doloroso para nosotros el hecho de que Dios sabía, pero como quiera pasó. Ahora, si a nosotros nos duele, a Cristo le dolió más y le duele más, porque Él vino Él mismo a sufrir la paga que nosotros merecíamos. La desobediencia nuestra, Cristo la pagó. Y no la pagó con dinero, la pagó con sangre, con sufrimiento, con dolor. Cuando digo con sangre, es que a Cristo le rajaron, le cortaron su piel. Pero no que se la cortaron con un bisturí, un médico, no. Fueron personas endemoniadas justamente. Y no fue con un bisturí, fue con garfios, cosa que como un anzuelo que clava y cuando lo jalan rompe la piel, correcto. O sea, es muy doloroso. Nadie, ningún ser humano ha sufrido tanto el pecado como Cristo. Y la otra cosa, pastor, disculpe que lo interrumpa. Adelante. ¿Sabe que el libro de la historia de la redención nos muestra cómo dice que la madre de Jesús, María, dice que miraba los enormes clavos que iban a atravesar esa tierna y suave piel de nuestro Salvador? Así es. Y no podemos comprender eso, pastor. Pero Cristo, al estar ahí presente, al decir, vencí todas las pruebas y tentaciones, lo hizo por amor de la humanidad. Claro. Y hoy en día, pastor, todo esto lo que estamos pasando y viendo la lección, creo que ha sido muy interesante porque estas lecciones han dado un giro tremendo a lo que estamos viendo. Sí, así es. Prácticamente esta es la última lección de todo esto. Y si esta lección no ha levantado un interés tuyo a servir al Señor más de lo que nos ha enseñado, porque hemos pasado padecimientos, pastor, persecuciones y tantas cosas. El mismo texto lo dice, y la lección de esta general dice en el crisol con Cristo. Mas, sin embargo, todo el sufrimiento que nosotros debimos haber pasado, Él lo pasó, dice que fue llevado al matadero, ¿verdad? Así y es. Enmudeció. Pero notemos cómo el texto nos habla, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Hubieron 7 palabras que Cristo mencionó en la cruz, pastor, ¿verdad? Sí. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y estaba pensando, pastor, y dije yo, ¿por qué Cristo Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y en el libro, Cristo es nuestro Salvador, nos dice, pastor, que por qué Jesús dio esa expresión. Y es porque Jesús miraba que estos, tanto como los centuriones, los soldados y los fariseos y los que estaban ahí crucificándolo, dice que él miró el juicio que Dios iba a traer sobre ellos, crucificándole a él mismo. Y dice que él por eso dijo esta expresión, Señor, aún más de su misericordia y amor. Por eso expresó él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto me conmueve el corazón, pastor, de cómo el amor de Dios va más allá de lo que podemos imaginar. Y otra expresión, ¿cuál fue? Adelante. Sí, ¿cuál fue otra expresión? Consumado es. Consumado es. O sea que todo esto nos lleva a entrelazar lo que Cristo manifestó, no solamente en la enseñanza, sino nos muestra en la cruz varias cosas, y no solamente a nosotros. Los fariseos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero más, sin embargo, el sufrimiento que Él pasó no fue tanto para Él la carga, pero sí fue algo que nosotros debemos mantener en nuestro corazón, que Él lo hizo con un amor tan firme que nos mostró la muerte en la cruz del Calvario. Claro. Sí, pastor, adelante. Y la muerte de Jesús, el solo hecho de Jesús pender de la cruz, pedir perdón por sus verdugos. Pedir perdón es una intervención, es una intercesión que nunca el ser humano va a entender. ¿Por qué no la va a entender? Porque solamente Dios sabe perdonar. Ahora bien, tenemos el sufrimiento y vamos a hablar del sufrimiento.
En estos días que vienen vamos a hablar de sufrimiento. Ahora, hay una parte que varias personas me han dicho. Una vez alguien me preguntó que por qué Dios no mató al diablo y se acababa el problema. Pero es que al uno no pensar bien las cosas, habla de esa manera. Pero Dios es amor. Y no solo amor. Dios es más que el pensamiento que el hombre pueda tener acerca del amor. Miren, antes de que usted lea ese párrafo, pastor, sí, adelante. yo quiero mencionarle algo. Sí. ¿Sabe por qué nosotros nos preguntamos ese tipo de preguntas? Sí. Porque nuestro amor humano está por los suelos. Así es. Y si Dios nos hubiera dejado nosotros como jueces de la tierra y juzgarnos a unos a los otros, pastor, no hubiera humanidad. No hubiera humanidad, así es. Pero cierto. sí, me gustaría escuchar esa cita que usted va a leer. Adelante, pastor. Sí, hay una cita muy interesante aquí en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 706, 706 y 707. Y ahí nos dice, es algo bien interesante, ¿no? Que lo que nos dice ahí. Ella dice, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Fíjense. Qué comparación. Fíjense, qué comparación más tremenda. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsivo. Esto es una realidad. Si pensáramos un rato en esa cita, yo creo que transformaría nuestra vida. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Amén. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral. Amén. Amén. ¿Ven? Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo ahoga, que lo haga prevalecer. Así que es una bendición el tener ese tipo de revelación. Hay otro texto que quisiera para entonces comentar algo que quisiera así comentarte y comentar con los hermanos también. En la historia de la redención hay uno bien importante acá. Ese nos dice, Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer. Y exclamó con su último suspiro, consumado es. Amén. Dice, los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras, porque el gran plan de redención, gloria a Dios, había sido llevado a cabo triunfantemente, gloria al cielo. ¿Ven? Hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Amén, amén. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. Así que gloria, gloria, gloria a Cristo, a nuestro Salvador, que se entregó y de una manera convincente, que es lo que nosotros también debemos tener. Estar convencido de lo que creemos, pastor. Díganos lo que usted nos quería decir y luego vamos a leer la última nota para entonces cerrar este segmento. Sí, lo interesante de todo esto, pastor, es que la gente pregunta por qué no acabó Dios a Satanás. La gente pregunta si Dios sabía que Satanás iba a hacer destrucción. Sí. ¿Por qué no lo destruyó? Tan fácil la respuesta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios puso la prueba. Así es. La mayor prueba era de desobediencia o era de obediencia. Correcto. Ahora, tan sencillo, ¿por qué Dios no nos destruye sabiendo que tenemos su ley? Así A es. diario pecamos contra Dios. Entonces, ¿por qué no da la pregunta? ¿Por qué Dios no nos destruye si aún pecamos de desobediencia de su ley? Correcto. Pero es interesante todo esto. En estos últimos minutos, segundos que nos quedan, miren, dice acá esta parte. Voy a leer solamente, dice, Satanás
había esperado desbaratar el plan de salvación. Pero sus fundamentos llegaban demasiado hondo. Y ahora, por la muerte de Cristo, conoció que Él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Gloria a Dios. O sea, Amén. Satanás quedó totalmente desarticulado cuando hizo el pacto con Cristo, un pacto de sangre. Sí, Cristo dijo, doy toda mi sangre por la raza humana. Éramos de Cristo. Satanás nos arrebató, pero ahora volvemos. Siempre y cuando, mis queridos hermanos y amigos, obedezcamos la palabra. Siempre y cuando seamos atraídos y estemos en unidad, atendiendo el llamado que Cristo dijo. Pastor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y fíjense que hay otra cita refiriéndose a esto. Dice que Satanás tenía esperanza. Así es. De que podría vencer a Cristo. Así es. Y cuando Cristo venció todas las pruebas que había pasado, dice que Él se airó. Así es. Más y hacer fue guerra contra la descendencia de la mujer. Así, ahí lo dice, esa misma forma que usted está diciendo, lo dice ahí. Pero ya Satanás es un ser vencido. Nosotros lo que tenemos es que acercarnos a Cristo y vivir como Cristo vivió, en obediencia a Amén. Nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Vamos a disfrutar esta semana maravillosamente. Amén. Que Dios te guarde y mañana nos Bendiciones. vemos.